Hola a todos, amantes del entretenimiento y curiosos del mundo de las celebridades. Sean bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que siempre nos cautivan, los secretos de las relaciones pasadas de Demet Özdemir, y cómo estas experiencias han moldeado a la increíble mujer que vemos hoy en pantalla y en las portadas. ¿Alguna vez se han preguntado qué cicatrices, qué lecciones, qué transformaciones esconde una estrella tan brillante? Pues prepárense porque vamos a sumergirnos en el terreno personal de Demet, explorando esas vivencias que sin duda han dejado una huella imborrable. Y antes de empezar, recuerden, si aman este tipo de contenido y quieren ser los primeros en enterarse de nuestras próximas investigaciones, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita. ¡Vamos allá! Demet Özdemir, esa carismática actriz turca que ha conquistado corazones no solo en su país natal sino a nivel mundial, es conocida por su talento, su belleza y esa energía que transmite en cada papel. Desde sus inicios en la televisión turca, Demet ha sabido labrarse un camino de éxito, interpretando personajes que la han catapultado a la fama internacional. Pero detrás del brillo de las cámaras y el éxito profesional, todos tenemos un pasado, y para las figuras públicas, ese pasado a menudo está bajo el escrutinio de sus seguidores. Y hoy, no vamos a hablar de chismes vacíos o especulaciones sin fundamento, sino de cómo las experiencias, especialmente las amorosas, pueden ser catalizadores de crecimiento, de aprendizaje e incluso de profunda transformación. Porque, seamos sinceros, ¿quién no ha aprendido algo valioso de una relación que terminó? ¿Quién no ha salido fortalecido de una decepción, o ha descubierto facetas de sí mismo a través del amor? Pues bien, en el caso de Demet, parece que sus relaciones pasadas han sido verdaderas escuelas de vida, forjando esa personalidad fuerte, segura y radiante que admiramos en cada aparición pública y en cada fotograma que nos regala. Si echamos un vistazo rápido a su historial mediático, vemos nombres que han resonado en los titulares, relaciones que han capturado la atención del público y han alimentado la curiosidad de sus fans. Pero más allá de los nombres de sus exparejas y las fechas de sus noviazgos, lo realmente interesante y revelador es el impacto que estas vivencias tuvieron en ella, en su desarrollo personal y profesional. Se dice, y es algo que se percibe en su actitud y en sus declaraciones, que Demet es una persona que valora enormemente la honestidad, la comunicación fluida y la estabilidad en una relación. ¿Será que estas son lecciones aprendidas a base de experiencias que quizás no fueron tan fáciles o idílicas como se percibían desde fuera? Es muy probable. Pensemos, por ejemplo, en esas relaciones que quizás empezaron con una euforia desbordante y una pasión arrolladora, pero que por diversas circunstancias, incompatibilidades o simplemente la divergencia de caminos, no llegaron a buen puerto. A veces son precisamente esos finales agridulces los que nos enseñan de manera más profunda lo que realmente buscamos en una pareja, lo que estamos absolutamente dispuestos a tolerar y, sobre todo, lo que valoramos de manera innegociable en una conexión romántica. Para Demet, que ha navegado estas aguas turbulentas siendo una figura pública de renombre, el escrutinio constante y las expectativas inherentes a la fama añaden una capa extra de complejidad y desafío a su vida sentimental. Imaginen tener que lidiar con la implacable presión mediática, con los constantes rumores y las especulaciones, mientras intentas, con honestidad y vulnerabilidad, entender y procesar tus propios sentimientos en una relación. Es un equilibrio delicado y, sin duda, formativo. Se habla mucho entre sus círculos y en los círculos mediáticos que la rodean, de que Demet ha aprendido a ser considerablemente más selectiva con las personas a las que abre su corazón, y que ha aprendido a priorizar su bienestar personal y su paz interior por encima de todo. Este es un aprendizaje, una toma de conciencia, que creo sinceramente que muchas mujeres, especialmente aquellas que han pasado por experiencias relacionales complejas, pueden identificarse plenamente. Con el paso del tiempo y a través de la acumulación de distintas experiencias, vamos comprendiendo de manera cada vez más clara que la energía que invertimos en las relaciones es un recurso valiosísimo, finito y preciado, y que es fundamental que esa energía sea recíproca, que se nos devuelva en la misma o mayor medida, y que nos nutra y nos haga crecer, en lugar de agotarnos, drenarnos emocionalmente o dejarnos vacíos. Quizás en sus inicios, influenciada por la intensidad de la juventud, por la vorágine de la fama recién adquirida o simplemente por la ilusión del amor romántico, Demet pudo haber estado más dispuesta a ceder en exceso, a pasar por alto ciertas señales de alerta o a minimizar sus propias necesidades en aras de mantener la relación. Pero cada experiencia, cada desacuerdo, cada momento de vulnerabilidad expuesta y cada superación de una dificultad, va puliendo esa armadura emocional,
haciéndola más consciente de sus límites personales, de su valor intrínseco y de lo que realmente merece en términos de amor y respeto. Una de las lecciones más evidentes que se intuye en su evolución personal y en su forma de abordar la vida es la importancia vital de la independencia. Parece que Demet ha cultivado un fuerte y sólido sentido de sí misma, una identidad propia que no depende ni se define exclusivamente por sus relaciones sentimentales. Esto no significa, en absoluto, que no valore el amor, la compañía o la conexión profunda con otra persona, sino que su propia felicidad, su autoestima y su sentido de plenitud no están supeditados a tener a alguien a su lado de forma permanente. Las relaciones pasadas, al finalizar, pueden ser un momento crucial y a menudo difícil, pero también es un periodo de introspección profunda y de redescubrimiento personal. Cuando uno se encuentra de nuevo solo, en ese espacio que antes se compartía, tiene la oportunidad invaluable de reconectar consigo mismo, de redescubrir sus pasiones olvidadas, de reevaluar sus metas personales y profesionales y de fortalecer su propio camino. Y es muy probable, casi seguro, que Demet haya sabido utilizar esos momentos de transición para enfocar su energía en potenciar su exitosa carrera, para dedicarse de lleno a sus proyectos artísticos, para aprender nuevas habilidades y para convertirse en la profesional polifacética y admirada que es hoy. Se dice y se percibe en su determinación, que ha aprendido a valorar enormemente su propio espacio personal, su tiempo y su tranquilidad, aspectos que son fundamentales para mantener un equilibrio saludable en la vida, especialmente cuando se está expuesto al ojo público. Otro aspecto crucial que podría haber aprendido de sus experiencias amorosas es la clara y a veces dolorosa diferencia entre el amor idealizado, ese que vemos en las películas y soñamos, y el amor real, el que se construye día a día con esfuerzo y compromiso. En el vertiginoso y a menudo glamuroso mundo del espectáculo, es muy fácil caer en la trampa de la fantasía, en la idea romántica de la pareja perfecta que parece sacada de un guión de cine o de una novela. Pero la vida real, y las relaciones humanas en particular, son mucho más complejas, imperfectas y exigentes. Las relaciones verdaderas requieren trabajo constante, compromiso mutuo, una comunicación honesta y a menudo difícil, incluso cuando las circunstancias se ponen complicadas y surgen los desafíos. Es posible que haya habido relaciones en su pasado donde la intensidad inicial, esa chispa que todo lo ilumina, se desvaneció gradualmente ante la monotonía de la rutina, ante diferencias irreconciliables de carácter, de valores o de proyectos de vida, o simplemente porque la conexión inicial no era tan profunda como se creía. Estas experiencias, aunque puedan ser dolorosas y decepcionantes en su momento, son precisamente las que nos enseñan a ver más allá de las apariencias superficiales, a valorar la conexión emocional profunda, la complicidad genuina, el apoyo mutuo incondicional y a construir un amor basado en la realidad tangible y en la aceptación mutua, y no en expectativas poco realistas o en fantasías pasajeras. Además, un rumor persistente y una observación recurrente entre quienes la conocen y la siguen de cerca es que Demet ha aprendido a comunicarse de manera más directa, clara y asertiva. En relaciones anteriores, es posible que por deseo de evitar conflictos innecesarios, por un temor a herir al otro o por una falta de confianza en su propia voz, haya tendido a reprimir sus opiniones, a evitar confrontaciones o a silenciar sus propias necesidades y deseos por mantener la paz aparente en la relación. Sin embargo, con el tiempo, la madurez emocional y la acumulación de experiencias, uno se da cuenta, a menudo de manera reveladora, que la comunicación abierta, honesta y directa, aunque a veces pueda resultar incómoda o generar tensiones momentáneas, es la piedra angular sobre la que se construye cualquier relación sana, sólida y duradera. Aprender a expresar con claridad lo que uno siente, lo que uno necesita, lo que uno piensa y a escuchar activamente y con empatía a la otra persona, es una habilidad fundamental que se cultiva con paciencia y práctica, y que probablemente Demet ha ido afinando y perfeccionando gracias a sus vivencias y a su deseo de establecer conexiones más auténticas. También es importante considerar el impacto significativo que las relaciones amorosas, tanto las positivas como las negativas, tienen en la forma en que uno se proyecta a sí mismo ante el mundo y en cómo se siente consigo mismo. Cuando estamos profundamente enamorados, o cuando sufrimos las dolorosas consecuencias de un desamor, todo eso se refleja inevitablemente en nuestro comportamiento diario, en nuestro estado de ánimo, en nuestra energía vital e incluso, en ocasiones, en nuestra apariencia física. Demet, al ser una figura pública de su calibre, está constantemente expuesta al ojo público y a la cámara. Las alegrías de sus relaciones, los momentos de felicidad compartida, y también las tristezas y las decepciones, han sido, de una forma u otra, parte del imaginario colectivo sobre ella.
Pero lo verdaderamente admirable y digno de destacar es cómo ha sabido canalizar esas experiencias, tanto las buenas como las malas. Parece que en lugar de dejarse consumir por ellas, de hundirse en la tristeza o de permitir que la amargura la definiera, las ha utilizado de manera proactiva como escalones para crecer, para aprender y para fortalecerse. Ha construido una resiliencia notable, esa capacidad innata y aprendida de levantarse con dignidad después de una caída, de aprender de los errores pasados sin culpas excesivas, y de seguir adelante con optimismo, determinación y, a menudo, con una sonrisa en el rostro. Y hablando de errores, ¿quién en este mundo, por famoso o exitoso que sea, no ha cometido alguno en el ámbito del amor? Las relaciones son, por naturaleza, un campo de pruebas constante para nuestra paciencia, nuestra comprensión, nuestra empatía y nuestra capacidad de adaptación. Es muy probable que Demet, al igual que la gran mayoría de nosotros, haya tomado decisiones equivocadas en el pasado, haya confiado demasiado rápido en personas que no lo merecían, o haya invertido su valiosa energía emocional en relaciones que con el tiempo demostraron no ser lo que esperaba. Pero el verdadero valor y la medida del carácter de una persona no residen en la ausencia de errores, sino en la capacidad de aprender de esas equivocaciones y de utilizarlas como trampolín para mejorar. Cada desilusión, cada malentendido, cada final inesperado, puede ser una lección invaluable sobre lo que realmente buscamos en una pareja, sobre la clase de amor que deseamos recibir y, fundamentalmente, sobre cómo queremos ser tratados y valorados en una relación íntima. Y si observamos a Demet Özdemir hoy, vemos a una mujer que parece haber integrado esas lecciones de manera profunda, que proyecta una seguridad en sí misma admirable y una autenticidad que resuena en todos sus actos. Es fascinante y a la vez inspirador cómo las experiencias amorosas, en todas sus facetas y matices, pueden moldear nuestra personalidad, nuestra perspectiva y nuestra forma de interactuar con el mundo de maneras tan profundas y a menudo inesperadas. Para Demet Özdemir, estas relaciones pasadas no solo han sido capítulos en su vida privada, llenos de altibajos y momentos de intensidad, sino que se han convertido, sin duda alguna, en verdaderos maestros. Le han enseñado, de manera práctica y vivencial, a valorar la autenticidad en todas sus formas, a ser más selectiva y consciente con quien comparte su vida, a priorizar su bienestar emocional y físico y a cultivar una independencia sólida y saludable. Le han impulsado a desarrollar una comunicación más efectiva y asertiva, permitiéndole expresar sus necesidades y límites con mayor confianza. Han fortalecido su resiliencia ante la adversidad y le han permitido construir una autoestima sólida y autosuficiente, basada en su propio valor intrínseco y no en la validación externa o en la aprobación de otros. Recordemos que cada relación que vivimos, sea un éxito rotundo o un fracaso aparente, nos deja algo. Nos deja recuerdos imborrables, nos deja lecciones vitales que a menudo solo se aprenden con el tiempo y la experiencia, nos deja pedacitos de nosotros mismos que hemos compartido con otra persona y que, de alguna manera, nos han transformado para siempre. Y en el caso de Demet, es evidente que esas transformaciones, esas lecciones aprendidas, han sido para mejor, forjando a una mujer aún más fuerte, más sabia, más segura de sí misma y, si cabe, aún más admirable en su trayectoria profesional y personal. Su evolución, visible para todos, nos recuerda de manera potente que el amor, en todas sus formas, en todas sus etapas y con todos sus desafíos, es uno de los viajes de autodescubrimiento más significativos y enriquecedores que podemos emprender en la vida. Bueno, hemos llegado al final de nuestro fascinante recorrido por los secretos de las relaciones pasadas de Demet Özdemir y cómo, a través de ellas, ha evolucionado hasta convertirse en la mujer que admiramos hoy. Ha sido un viaje intrigante y revelador, ¿verdad? Hemos explorado en profundidad cómo las experiencias amorosas, incluso aquellas que terminan y nos dejan con un sabor agridulce, pueden ser poderosos catalizadores de crecimiento personal, de aprendizaje profundo y de fortaleza interior. Hemos visto cómo Demet, a través de sus vivencias personales y sentimentales, parece haber cultivado una mayor seguridad en sí misma, una independencia sólida y una comunicación más clara y asertiva. Ha aprendido a valorar de manera primordial su bienestar y a ser más consciente de lo que realmente busca y necesita en una relación, marcando límites saludables y firmes. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo he disfrutado investigando y compartiendo estas reflexiones con ustedes. Ha sido un verdadero placer sumergirnos en la complejidad de las experiencias humanas y observar cómo éstas moldean a las figuras públicas que tanto admiramos. Ahora me encantaría escuchar su perspectiva y su opinión al respecto. ¿Qué piensan ustedes sobre cómo las relaciones pasadas nos transforman y nos moldean como individuos?
¿Han tenido alguna experiencia personal que los haya marcado de forma positiva y los haya hecho crecer? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Sus opiniones, sus historias y sus reflexiones son increíblemente valiosas para nosotros y para toda la comunidad del canal. Y si este vídeo les ha parecido interesante, revelador y les ha aportado algo nuevo, no duden en darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, familiares y colegas que también disfrutan de este tipo de contenido, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo y activen esa campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, análisis y exclusivas. Nos vemos muy pronto con más historias, más investigaciones y más análisis fascinantes. Hasta la próxima.